Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí nuevamente con un nuevo video, en esta ocasión de la materia de ecuaciones diferenciales y la solución a las ecuaciones diferenciales exactas. Veamos. Bueno, primero que nada debemos entender cómo surgen este tipo de ecuaciones. En este tipo de situación tenemos una función de dos variables que es esta expresión, pero en este caso vamos a tomar cuando z es constante. En este caso se deriva parcialmente aplicando la regla de la cadena, y en este caso lo que vamos a obtener es esto que tenemos aquí. Si se fijan, es como una derivada total, y cuando derivamos con respecto a cualquier variable, a la constante, pues esto nos deja cero. Ahora, a esta expresión le vamos a llamar m, eso es una nueva función de dos variables, y a esta expresión, a esta derivada le vamos a llamar n, lo que nos deja esta situación. Ahora veamos. Por eso tenemos una ecuación diferencial ordinaria. En su forma diferencial es esto que tenemos aquí. Y en este caso será exacta si cumple con el siguiente criterio. Si nosotros observamos que la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x, entonces esa ecuación diferencial será exacta. Veamos, dice. Ecuación diferencial exacta. Si se fijan, a esta derivada parcial de f con respecto de x fue a lo que llamamos m, y a esta derivada fue a lo que llamamos n. Ahora, debe de notar el estudiante aquí que aquí ya no estamos en busca de una función, por ejemplo, como f de x. Aquí la función incógnita o nuestra función incógnita es la función de donde partimos, que en este caso fue esta expresión, donde z era constante y nos llevaba a una expresión de este tipo. Ahora, nosotros ya tenemos esta expresión, queremos regresarnos aquí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero debemos de ver que el criterio de exactitud se cumpla, y aquí tenemos un ejemplo. Nos dan esta ecuación diferencial. Ya podemos observar de dónde viene, pero esta ecuación diferencial, si nosotros observamos, no está en su forma diferencial. Así que lo que primero tenemos que hacer es llevar a esta ecuación diferencial a su forma diferencial, y nos quedará de esta manera. Debe de notar el estudiante y tener cuidado con este tipo de expresión, porque observan aquí este diferencial de x y este diferencial de y. En este caso lo que multiplica este diferencial es a lo que se le llama m, y lo que multiplica este diferencial de y es a lo que se le llama n. Y aquí tenemos las dos funciones en términos de x y y, a la que le llamamos m y n. Ahora, debemos de derivar esta expresión, debemos de derivarla parcialmente. Ojo, estudiante, este es un criterio de exactitud, se puede reexpresar de esta manera porque esta es la notación de su índice para derivadas parciales. En este caso, la derivada parcial de m con respecto de y es igual a esta expresión, y la derivada parcial de n con respecto de x es igual a esta expresión. Aquí el estudiante podría detener un poquito el video y analizar que estas expresiones o estos resultados son correctos. Por lo tanto, como estas dos expresiones son iguales, se cumple el criterio. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, para lo siguiente debemos de tomar en cuenta dos situaciones. Si nosotros recordaremos, la derivada parcial de f con respecto de x fue a lo que le llamamos m, y a esto le vamos a llamar ecuación 1. La derivada parcial de f con respecto de y fue a lo que se le llamó n, y esto queda expresado de esta manera. Entonces, observe, estudiante, que aquí se está buscando esta función, y esta función es una función bivariada. Entonces, vean, nada más sustituyendo, m es esto que está aquí y n es esto que está aquí, simplemente sustituimos y tenemos estas dos ecuaciones. Ahora, ya conocemos esta expresión y ya conocemos esta expresión. Ahora, vamos a tomar aquí, lo importante es tomar lo que sigue. Vamos a tomar ya sea la ecuación 1 o 2 y vamos a ver qué sucede. Bueno, en este caso vamos a tomar la ecuación 1, que es esta expresión, y a partir de aquí el estudiante debe de notar, literalmente, esta expresión nos va a decir qué hacer. Si se fijan, la derivada parcial de f con respecto de x, entonces derivada, con respecto de esta derivada que es con respecto de x, esto es lo que nos dice qué es lo que sigue o qué es lo que vamos a hacer. Entonces veamos. Como tengo este diferencial con respecto de x, esta derivada parcial con respecto de x, entonces vamos a integrar con respecto de x toda esta expresión, tanto esta como esta, y aquí por un
teorema, en este caso esto me va a quedar f de x, y, que es lo que yo ando buscando, pero acá va a pasar algo interesante. Entonces observen aquí, muchas veces algunas personas dicen que esta derivada pasa, está dividiendo, pasa, multiplicando, no siempre funciona. En el caso de derivadas, por ejemplo, de cálculo de una variable, eso pudiera funcionar, pero es un caso muy especial. Bueno, en este caso continuamos. Tenemos esta expresión. Ahora aquí esto, por un teorema, esta integral con esta derivada prácticamente se cancela si lo quieren mencionar así. Y entonces aquí simplemente vamos a integrar. Si se fijan, todo está aquí pues bien, no hay nada nuevo. En este caso esta integral es x, esta integral, esta y puede salir fuera de la integral y me queda solamente esto, me deja la misma integral. Pero aquí, en este caso, esta integral es una integración por partes. Ahí el estudiante tendrá que revisar cómo se resuelve esta integral. Es muy sencilla de revisar. Podría revisar uno de mis videos donde veo la integración por partes por el método anulador y pues bueno, para que tenga más certeza de lo que se está resolviendo. Ahora, el problema, el detalle está aquí, que aparece este término. Si nosotros observamos, cuando nosotros observamos aquí, debe de tener una constante, la mayoría de las veces es una constante C. ¿Por qué no aparece la C? Esta es nuestra C, pero esta C es una función en términos de la variable sobre la que no se integró, que en este caso es, no se integró sobre Y, esta es una función tanto de X como de Y, y se integró sobre X, y sobre la que no se integró me va a quedar una función en términos de esa variable. Entonces, si nosotros observamos, esta es nuestra constante, pero es una función desconocida. Entonces, ahora podemos observar que aquí ya tenemos nuestra función que estamos buscando, pero el inconveniente que tenemos es que esta función se agrega a esta función o aparece esta función que es una función incógnita también. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esta función o esta nueva función incógnita? Para eso vamos a utilizar la ecuación 2 que no utilizamos. Entonces nosotros utilizamos en primera instancia esta ecuación 1, ahora vamos a utilizar la ecuación 2 para determinar esta g en términos de y. Entonces, si se fijan, esta ecuación me dice que yo voy a tener la derivada parcial con respecto de y, entonces derivo esto con respecto de y lo que voy a tener aquí es esto que está aquí. Se fijan, al derivar esto con respecto de y, esto se hace 0 porque es constante, y aquí me queda x e a la x, que es esto que está. Esta función, como no la conozco, se queda indicada de manera implícita. Entonces, ahora, y esto me dice que es igual a esto que está aquí. Esto es por la ecuación 2. Entonces ya tengo esta derivada, que es esto que está aquí, y esto es igual a esto que está aquí. Entonces, si se fijan, este término y este término son iguales en una igualdad, por lo tanto, se cancela. Ahora, esto me queda igual a 2, y entonces, si se fijan, lo que sigue es, nosotros tenemos este diferencial, si se fijan acá, este diferencial para eliminar esta derivada, o aquí sí podríamos decir que este diferencial pasaría multiplicando a este 2. Entonces lo que tenemos es esto, integramos con respecto de y a ambos lados, y lo que me queda aquí por uno de los teoremas de cálculo, esta diferencial con la integral, algunos le llamamos antiderivada, y entonces tenemos esta g en y que será igual ahora a 2y más c. Solo nos queda sustituir esta g de y en la función que nosotros teníamos aquí, y en este caso esta sería prácticamente una presolución. Ahora, ¿cómo se expresa la solución general? La solución general se expresa de esta siguiente manera, y entonces esta será nuestra solución general. En algunos casos, como aquí, por ejemplo, se podría despejar a la y y podríamos tener una función incógnita en términos, en este caso, de y en términos de x, pero no siempre será posible, así que yo sugiero, o como sugerencia, sugiero que el resultado quede expresado de esta manera, a menos que le pidan una demostración donde demuestren que y sea igual a algo. Entonces el estudiante tendrá que demostrar que y es igual a algo, y aquí hacer pues las operaciones algebraicas correspondientes para demostrar lo que se le está pidiendo. De momento sería todo, y aquí le dejo unos ejercicios, y de momento sería todo. Espero que el video les sea de gran utilidad.